Muy buenos días para todos. Entonces, en la reunión del día de hoy del Grupo de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia tenemos el gusto de tener al profesor Oscar Franco. Él es médico, es director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna en Suiza. Es profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la misma universidad y profesor adjunto de la Universidad de Harvard y Erasmus. Tiene una gran producción de artículos científicos ya publicados y según su Google Scholar tiene un índice H92. El profesor Franco ha tenido pues una gran participación durante toda esta pandemia. Él se mantiene conectado con nuestro país y le escuchamos alguna conferencia que ya dictó anteriormente y por eso decidimos, por la calidad de su presentación, decidimos invitarlo el día de hoy. Él muy amablemente ha aceptado hacerlo. Vamos a tener cerca de 45-50 minutos de la presentación, unos 20-25 minutos de conversación y después tendremos ya una conversación privada con el profesor Franco. Oscar, nuevamente muchísimas gracias de parte de la Universidad de Antioquia por esta participación suya y adelante, bien pueda. Víctor Iván, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Fabián, muchas gracias a todos los que nos acompañan y espero que se encuentren bien. Vamos a hablar hoy sobre la pandemia. La historia de esta charla es que me invitaron a hablar sobre los errores de la pandemia, los errores epidemiológicos que se han cometido durante la pandemia. Y a mí personalmente, pues no me gusta hablar de errores ni criticar a los demás. Sin embargo, hay veces que hay errores que son tan grandes que no se pueden ocultar y hay un error y una tendencia que está enmarcada en un error que he venido criticando abiertamente desde marzo y yo creo que ya está claro que es un error. Ese error tiene un arquitecto, tiene un nombre. Aquí pueden ver el número de casos de coronavirus en Suecia y este es el jefe de epidemiología y salud pública de Suecia, que se llama Anders Tegnell. Pongamos en contexto a Suecia. Suecia comparado con Chile o con un país latinoamericano, pues tiene mayor población de alto riesgo, mayor población de mayores de 50, mayores de 70, 80 años. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si también miramos a Suecia, es el país que tiene la mayor proporción de hogares de una sola persona. Imagínense que más de la mitad de los hogares vive una sola persona. No sé cuánto sería en Colombia, pero yo creo que no llegaría al 10%. Esto es más o menos lo que se puede encontrar caminando en una calle de Estocolmo. La gente está hablando, se mantiene la distancia, mientras que si ustedes caminan por Itagüí o por Barranquilla, esto es más o menos lo que se van a encontrar. Hay una gran diferencia de idiosincrasia y de cultura entre Suecia y Latinoamérica. Nosotros nos abrazamos, ellos no se tocan ni se besan tanto. Geográficamente, Suecia está en el norte de Europa, ven aquí en la parte norte cerca de Noruega y de Finlandia. Entonces, comparémoslo a Suecia con los vecinos, con Noruega y con Finlandia. Miramos aquí cómo Suecia tiene unos 10 millones de habitantes, mientras que Finlandia y Noruega tienen 5 millones, más o menos la mitad de habitantes. Sin embargo, Suecia está aquí con 500,000 casos. Si a Noruega y a Finlandia les fuera igual de mal, tendrían unos 250,000 casos o más y tienen 41,000 y 60,000 respectivamente. Si miramos lo que ha sido la historia del manejo de la pandemia en Suecia, ha sido pues una colección de desabruptos y de errores, yo creo. Empezamos el 8 de febrero cuando dijeron que el coronavirus nunca iba a llegar a Suecia, que ese era un problema de China. Cuando ya había llegado y estaban por aquí empezando la curva, dijeron que ya habían llegado al pico de la curva epidemiológica. Luego, más o menos para la fecha, a finales de marzo, empezaron a hablar de la inmunidad de rebaño. Algo que sacaron, veíamos a mitad de marzo que decía Tegnell, que la idea del Reino Unido, que estaba siguiendo también Holanda, era una buena idea. Sin embargo, ellos nunca han querido omitir oficialmente que sus medidas iban orientadas hacia la inmunidad de rebaño. Pero ya en abril empezaron a decir, en marzo dijeron que tendrían la inmunidad de rebaño en abril dijeron que la tendrían en mayo y en mayo dijeron que la tendrían en junio. Cuando iban por aquí, decían que ya habían llegado otra vez al pico, anunciaron el pico en mediados de junio.
Sin embargo, lo peor estaría por venir en julio, y luego, cuando ya pasó todo lo de julio, dijeron que pues les había ido mal con esta primera ola del virus, que no iba a haber una segunda ola, y que si venía una segunda ola les iba a ir mejor que a Noruega. Noruega está aquí abajo en esta línea. Luego salieron a decir, aquí está el primer ministro diciendo que habían hecho lo correcto. Luego dijeron también a finales de agosto que habían hecho lo que tenían que hacer. Luego dijeron que están muy preocupados por lo que estaba pasando en Noruega. No sé por qué siguen enfocados en compararse con Noruega. Luego vimos cómo cuando estaban aquí a un nivel similar a la primera ola en el máximo de casos, dijeron que no había una segunda ola, que esto era pues normal, que simplemente era un aumento de casos, pero no había una segunda ola. Ahora miren todo lo que ha pasado después. Por acá en 27 de octubre, cuando seguían por aquí subiendo, seguían diciendo que no había una segunda ola. Luego ya dijeron a principios de noviembre que estaba fuera de control y que la capacidad nacional para la evaluación y para el manejo se estaba perdiendo. Esto es la comparación de Suecia en términos de muertes diarias por millón de habitantes con Finlandia y Noruega. Y aquí pueden ver los números y yo creo que la gráfica habla por sí sola. Pero comparémoslo con otro país, un país que tiene mucho menos recursos, que tiene menos capacidad, menos estrategia y menos infraestructura de sistemas de salud y de salud pública, que es la realidad, que es Colombia. Y si miramos a Suecia y a Colombia, guardando las proporciones, yo creo que les ha ido, yo creo que similarmente en términos de lo mal que les ha ido. Si vemos a casos diarios, vemos acá la curva en azul de Suecia y la curva en rojo de Colombia, y vemos cómo más o menos por aquí, el 19 de junio, a un medio colombiano se le ocurrió la brillante idea de invitar a un líder epidemiólogo europeo que le hablaba por primera vez a Colombia. Eso se anunció con bombos y platillos, cuando de hecho a Suecia le estaba yendo peor que a Colombia. Cuando yo oí la noticia pensé, ¿por qué no, en vez de hacer un foro, por qué no se hace un panel? Un panel que se podría llamar "Cómo no manejar una gripeciña que no se transmite al dar la mano, desaparecerá mágicamente en el verano y se previene con estampitas y honestidad, y se trata sacrificando al rebaño". Y pueden invitar a otros personajes que han sido bastante característicos en la forma que se ha manejado la pandemia, pero de estos 5, 4 no son epidemiólogos y por eso no voy a hablar de políticos, no me voy a gastar el tiempo en eso. O podrían invitar a más personajes aún, que yo creo que es de donde vienen los problemas realmente, de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y con la crisis de la salud planetaria. Y tendríamos más bien un guión digno de Quentin Tarantino. Arrogancia, descaro, ineptitud, error, desastre, infamia, crimen. Solo al final se dictará sentencia. Por ahora, yo creo que lo único que podemos hacer es aprender, y que ojalá cuando esto pase, cuando se hagan las investigaciones, se haga justicia, porque se han destruido vidas y se han tomado decisiones que han implicado grandes pérdidas, no solamente humanas, sino también económicas. Entonces, más allá de hablar de errores, porque eso todavía no podemos dictarlo, más allá de lo que yo, en mi opinión, creo que es el error de lo que se está haciendo, lo que se hizo en Suecia, y que muchos siguen todavía hablando de la inmunidad de rebaño, hablemos de las grandes lecciones. Y en particular, lo que les voy a presentar son las 50 principales, o el top 50 de las grandes lecciones, y al final, si nos queda tiempo, mi top 5 personal de lo que hemos aprendido durante la pandemia. Las voy a presentar en orden cronológico, no en orden de importancia, pero la primera es también, yo creo, la más importante. Sabemos ya muy bien que es un brote, una epidemia, una pandemia, y sabemos que, o creemos que esa pandemia salió de China y se esparció por todo el mundo. Pero ¿de dónde viene la palabra pandemia? La palabra pandemia viene del griego, que quiere decir una enfermedad que básicamente afecta a todo el mundo. Y esa yo creo que es la más importante y primera lección que debemos haber aprendido. Y es que es un problema de todos, y por lo tanto las soluciones de todos no tienen que ver si son petristas y uribistas y mamertos o fachos, si se usan las máscaras o no se les gustan las máscaras. Es un problema de todos en los que todos tienen que estar involucrados. También desde muy temprano vimos que la gente se quería apropiar de la pandemia. Los médicos decían es un problema de salud, el neumólogo decía es un problema respiratorio, el economista decía es un problema económico, el psicólogo decía es un problema de salud mental. La pandemia no tiene propietario. Como es un problema de todos, depende de todos y tiene que tener una representación de todos en la toma de decisiones y en las estrategias que se toman.
Vimos cómo las pandemias pensábamos que eran cosas de películas como 12 monos o Contagio, pero vimos cómo las cosas no simplemente estaban en la ficción. La ficción realmente, a pesar de lo que no pensábamos o no esperábamos, estaba haciendo realidad. Tampoco era algo de la historia. Y si de algo yo creo que podemos aprender de la historia, como decía Hegel, es que lo que la experiencia y la historia enseñan es que los pueblos y los gobiernos jamás han aprendido algo de la historia, ni han actuado según las lecciones que hubieran tenido que sacarse de ella. Un escritor irlandés dijo después, 100 años después, que Hegel tenía que el hombre no puede aprender nada de la historia. Y realmente lo que estamos viendo durante el transcurso de la pandemia, incluso dentro del espacio de la pandemia, es una repetición de la historia, una repetición de los errores que ya se han cometido. Y esa falta de memoria yo creo que nos ha hecho olvidar las fuentes de uno de los más grandes éxitos de la humanidad, que es el aumento de la expectativa de vida a nivel mundial. En los últimos 145 años se ha aumentado unos 45 años de expectativa de vida. Cada vez que preguntamos por qué ocurrió esto, la mayoría de gente me dice, gracias a los antibióticos. Los antibióticos, de hecho, aparecen por aquí, cuando ya se ha ganado más de la mitad de lo que se ganó en estos 150 años, o dicen que son el bypass o las estatinas, pero realmente esto se debió a una reducción de la mortalidad infantil y materna gracias al mejoramiento de las condiciones sanitarias, la higiene y la prevención, pilares que han sido fundamentales para las ganancias que tenemos ahora en la salud y que realmente pues las tenemos olvidadas. Ese aumento ha sido prácticamente impoluto, casi perfecto, excepto por esta brecha que ocurre aquí, que cada vez que yo preguntaba me decía que era la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Y no, es un fenómeno que mató quizás tanta o más gente que esos dos conflictos juntos. Y ustedes ahora ya, porque están viviendo en la pandemia, ya saben que fue la gripe española, que no realmente se inició en España, pero se le llamó así gracias a los medios. La gripe española se reportó como española porque los primeros anuncios salen en España, esta es de las primeras noticias el 22 de mayo de 1918, los corresponsales de otros países que no estaban reportando lo que estaba ocurriendo simplemente para no bajar la moral a la gente y a sus tropas, entonces vieron que en España se estaba reportando esta epidemia en Madrid, el rey se enfermó y dijeron que había una gripa que estaba saliendo de España, pero realmente no empezó en España, empieza en Norteamérica. El paciente cero se cree o se creyó que era un cocinero en un fuerte donde se estaban entrenando a los soldados. Para esa época estaban ya en la Primera Guerra Mundial, estaban ya hacia los finales de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos estaba entrando en ese conflicto y estaba a punto de mandar soldados a Europa. Allí en marzo, un cocinero parece que fue el paciente cero. Sin embargo, desde 1917 ya se han reportado algunos casos de neumonía en este mismo fuerte y luego más registros mostraron que ya quizás más claros, los primeros casos de gripe española fueron en una ciudad cerca a este fuerte, en el estado de Kansas, una ciudad que se llama Santa Fe, como Santa Fe de Antioquia, pero Santa Fe, Kansas. Y se encontraron estos registros en el periódico del pueblo, acá está el periódico Monitor de Santa Fe, y en ese periódico se reportaron unos casos que fueron los primeros casos en enero y febrero de 1918. Santa Fe está aquí en Kansas, el pueblo se mudó, ahora es un pueblo fantasma por el cambio en el ferrocarril. El caso fue que los soldados empezaron a enfermar, el gobierno trató de callar las cosas, mandaron a sus soldados enfermos, muchos murieron en la travesía atravesando el Atlántico para llegar a las trincheras en Europa y allí se lo pasaron a los franceses, al Reino Unido, también a su enemigo, a Alemania, y esto determinó lo que ocurrió después con el conflicto. También a mediados de 1918 ese virus se esparció por el resto del mundo y vimos cómo todos estamos finamente conectados. Lo que pasa ahora con la globalización es que esa conexión es mucho más rápida. A Colombia también llegó, vemos esta noticia del tiempo donde dice el presidente Marcofil Suárez se encerró en su despacho para que el mal no lo afectara. Y otra cosa, la epidemia, aunque tocó a todos los sectores de la sociedad, se ensañó especialmente con la población más vulnerable. Se desnudaron las grandes carencias de salud pública en el país. Yo creo que parece que lo estuviéramos leyendo hoy, así como este titular de Cromos, en manos del microbio. Lo que hemos visto es que esto es algo histórico, lo que es cuestión de políticas e inequidades, baja inversión de salud y prevención,
Es la historia sin fin. Y después de que ocurrió esta pandemia, no se hizo nada para prepararse y para invertir en el cuidado primario y en lo que se llama prevención y preparación contra una pandemia. La gripe española en total afectó más o menos a la mitad o algo más de la población mundial, que en esa época eran 1.8 billones, y mató entre el 1 al 2%, algunos dicen entre 40 y 100 millones de personas. Es, yo creo, una de las más grandes catástrofes, si no la más grande catástrofe que hemos tenido en la humanidad dentro de lo que tenemos en registros, mucho mayor que la peste negra o la plaga de Justiniano o la peste antonina. Y siempre la pregunta a los que trabajamos en salud pública, en epidemiología, o a mí personalmente, siempre me preguntaba cuándo va a venir una nueva pandemia de este nivel. Y ojalá que no llegue mientras que yo esté vivo. Pensé quizás fuera el SARS en el 2002, luego pensé en la gripe porcina, que estuve, hice parte del equipo que la estuvo manejando en Inglaterra. Luego el MERS, el ébola. ¿Será ahora la pandemia del coronavirus la que va a tener el tamaño o que va a quedar registrada en la historia? Yo creo que si hay algo que está muy claro es que subestimamos nuestra vulnerabilidad y pensamos que estos problemas y estas catástrofes eran algo del pasado y no nos preparamos para protegernos. Hace un año, si rebobinamos nuestra memoria, estábamos empezando el año 2020, celebrando en fiestas, estábamos bajo problemas políticos, problemas económicos, de violencia, etcétera. Sin embargo, no alcanzábamos a darnos cuenta de lo bien que estábamos comparado con lo que estamos viviendo durante este año en la pandemia. A miles de kilómetros de allí, en Wuhan, estaban pasando unas cosas raras que nos recordarían que estamos en un solo planeta y todos vivimos en un solo hogar. Li Wenlian, un oftalmólogo, reportó en el WhatsApp chino, que se llama WeChat, a sus amigos de universidad que había un brote extraño que se relacionaba con el mercado de comida de Huanan y les propuso a todos que se pusieran una máscara y buscaran buena circulación de aire. Este mensaje se hizo viral. Eso fue diciembre 30 del 2019 y el gobierno suspendió a Li Wenlian de su trabajo y le pidió que no siguiera mandando mensajes, lo que nos recuerda lo que es el poder y la censura que está ocurriendo en las redes y que continúa ocurriendo en las redes actualmente. Este es un mapa de Wuhan y aquí está el hospital central donde trabaja Li Wenlian, o trabajaba Li Wenlian. Aquí muy cerca está el mercado de comida de mar y aquí hay una estación de tren muy grande que se ve así por fuera, se ve así por dentro. Esto es una foto del mercado de Huanan y este es un menú de un restaurante del mercado de Huanan. De allí se pensó que el virus había salido de un murciélago, que alguien pues lo había consumido, porque en este mercado se puede consumir cualquier cosa además de comida de mar, o que quizás había pasado allí en el mercado a un huésped intermedio, que sería el pangolín, y de ahí pasó a los seres humanos. Ahora mismo, después de toda la evaluación sobre el mercado, de todas las muestras que se han tomado de las comidas, etcétera, ya se sabe que este no fue el punto de origen, sino que fue un punto de contagio. Y seguimos buscando de dónde salió el virus. Una cosa que aprendí también es que es importante, yo pongo esto no como porque eso es más para mí, porque cada vez que yo iba a China o todas partes que yo voy, yo me buscaba comer las cosas más raras y yo creo que tenemos que respetar aún más los ecosistemas y pues vigilar lo que estamos consumiendo. El origen, como les decía, continúa siendo desconocido. El ancestro más cercano se reportó en el 2020, pero ya se había reportado con otro nombre, pero ese mismo virus en el 2016, en una muestra que fue tomada en una mina abandonada en la frontera entre China, Vietnam y Laos, donde fueron los investigadores del Instituto de Virología, que está aquí en el sur. Aquí está el río Yangtze y aquí ven el Instituto de Virología. Ellos fueron allí a investigar un caso de neumonía de 6 pacientes que tuvieron una neumonía similar a la de COVID-19, que requirieron cuidados intensivos y que fallecieron. Tomaron las muestras y se las llevaron para acá, para este laboratorio de virología. Se cree también que se llevaron muestras aquí al Centro de Control de Enfermedades de Wuhan y existe aún la duda si este virus salió de un laboratorio o si salió de origen natural, si había estado circulando, tal vez empezó por fuera de China o estuvo circulando en esta región y sí se pasó un pangolín y luego el pangolín se traficó y pasó a Wuhan. No se sabe. Lo que sabemos es que ahora mismo hay una comisión en China de la Organización Mundial de la Salud tratando de investigar con un limitado acceso a evidencia y que pues no sé si lleguemos algún día a saber de dónde se originó, pero si recordamos la pandemia de gripe española
nunca empezó en España. Mientras tanto, cuando salió el anuncio del gobierno chino, que fue aquí en diciembre 30, ya ocurrían unos casos que ya se reportaron aquí en diciembre 30 como unos casos de neumonía un poco raros, parecidos al SARS. Antes de eso, habían tenido unas olimpiadas militares y algunos de los atletas que atendieron estas olimpiadas se quejaron de síntomas similares a COVID-19, pero esto no se investigó más. Cuando ya sale el anuncio de China, es cuando me empiezo a preocupar sobre la situación. Era el 31 de diciembre de 2019 y si China está anunciando que hay una situación, es porque algo raro o algo realmente serio está pasando. Ese número de casos continuó aumentando. Li Wenliang se le permitió regresar al trabajo, enfermó de COVID-19 con un paciente del mercado de Huanan. Lo vio en el 9 de junio, el 9 de enero, perdón. Se enfermó y luego falleció. En ese momento también me preocupó muchísimo porque Li Wenliang tenía 35 años y pues era una persona saludable y entendí que era un virus que podía afectar a cualquier persona y respectivamente de su salud o de su edad. Para ese punto todavía estamos entendiendo los factores de riesgo del virus. Ese inicio en diciembre de casos siguió aumentando y llegó a un periodo crítico que se llama el periodo Chunyun. El periodo Chunyun ocurre antes y después del Año Nuevo Chino, que sigue un calendario diferente al nuestro y que se llama Chunyun a esos 15 días y unos 20 días después del Año Nuevo Chino, donde ocurre la migración más grande en la Tierra. El Año Nuevo Chino en esa época era el enero 25 del 2020. Este año fue el pasado viernes. Era el año de la rata metálica y Wuhan está aquí en todo el corazón de China. Esta es la red ferroviaria comunicando Beijing con Hong Kong, Shanghai con Chengdu. Mucha gente pasa por Wuhan y para esa época lo normal es que la gente viaja y va a visitar a su familia, va a su pueblo natal. Entonces hay billones de viajes en tren, en bus, en barco, en avión, etcétera. Ya entendimos desde muy temprano que el virus no viaja solo y que era muy importante mantener una vigilancia y cerrar fronteras en términos de viajes para poder controlar la distribución del virus. También muy temprano supimos qué virus era. Era un coronavirus de la familia beta, era muy parecido al SARS-CoV del 2002, por eso se le llamó el SARS-CoV-2 después. Y también tuvimos la secuenciación genética muy rápida, también fue en una cuestión de semanas, lo que le permitió a muchos laboratorios empezar a trabajar en el desarrollo de vacunas. Muy pronto también entendimos el mecanismo y los receptores que necesitaba el virus para entrar y entendimos ya que si consideramos la distribución de esos receptores, estamos hablando de un virus que no solamente afectaba el sistema respiratorio, sino que era multisistémico y que tenía no solamente un compromiso respiratorio, sino también vascular, gastrointestinal, neurológico, etc. Era solo mirar la ubicación de esos receptores. Para esa época, antes del 25 de junio, antes del día más importante para los chinos, las autoridades de Wuhan decidieron cerrar a Wuhan en un cordón sanitario y mandar a la gente a cuarentena. Eso fue una decisión bastante difícil, como se pueden imaginar, es el Año Nuevo Chino, que es un día muy importante. Ahí vimos ya cómo la clave de las medidas drásticas y a tiempo, que aunque ocurrieron tarde, debieron haber ocurrido antes, pero se hicieron en un momento en que era bastante difícil tomar la decisión. Las calles de Wuhan pasaron de verse así a verse así, y la gente se fue para la casa a hacer una cuarentena en su casa, en apartamentos de 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, donde viven varias personas, y se empezaron a ver clústeres o grupos de infección que ocurrían dentro de la casa. Lo que para las autoridades chinas fue muy claro que ese tipo de cuarentena, pues básicamente no era la forma de manejar la epidemia. Entonces decidieron hacer una cosa diferente, una cuarentena centralizada. También entendieron que estaban perdiendo muchos miembros del personal de salud. Hasta ese momento el 4% de fallecidos era personal de salud. Entonces enviaron miles de personas de afuera de la región de Wuhan para que fueran a ayudar de personal de salud con el equipo adecuado, con buen entrenamiento, y desde ese momento no volvieron a ocurrir fallecimientos en Wuhan por el COVID-19 dentro del personal de salud, lo que nos recuerda
que es clave darle los recursos y el entrenamiento y la capacitación que se requiere para que el personal de salud pueda cuidar a los pacientes. Las muertes del personal de salud de coronavirus son en su mayoría prevenibles. Para la cuarentena centralizada aumentaron sus recursos. Vimos muchas retroexcavadoras en esa época que pensamos estaba haciendo una fosa común, pero lo que estaban haciendo eran unos hospitales nuevos. En total, 2 hospitales nuevos con 2.600 camas que fueron construidas en un récord de 10 días o algo así. También vimos cómo la inversión rápida y contundente era la forma de manejar la pandemia. Y luego, para aislar a las personas en lo que se llamó esa cuarentena centralizada, para aislarlos a las personas de contactos o casos leves o personas sospechosas, se utilizaron auditorios, se utilizaron hoteles, se utilizaron todos los recursos que existían para evitar que el contagio ocurriera dentro de la casa. Y así, con la cuarentena centralizada, con un registro universal que se hizo casa por casa, evaluando quién tenía COVID-19, de esta forma, Wuhan logró manejar la epidemia. Vimos cómo desde muy temprano la acción rápida, las soluciones rápidas, la preparación, la anticipación eran clave, igual que la transparencia. No sabemos qué tanta transparencia tuvo lugar en China, es algo que se está investigando, pero sí sabemos que tomaron soluciones que fueron quizás no tan rápidas como habríamos esperado, pero sí lo suficiente para controlarlo, al menos localmente. En la velocidad de contagio, que es esa R que tanto hablamos, vemos aquí la fase 1 y la fase 2 de la migración de Chongjun, cómo el virus va a toda velocidad y vemos cómo apenas cierran Wuhan, cae dramáticamente. Entonces, la pregunta no es si los aislamientos sirven, los aislamientos sí sirven, pero no son indispensables. Y si ellos hubieran actuado mucho más temprano, quizás no hubieran necesitado hacer un cordón sanitario y una cuarentena como le hicieron. También es muy importante adaptar y apoyarse en los datos para evaluar cómo va la cuarentena. Muchas cosas aprendimos de China, aprendimos que una persona, si no se controlaba, se la pasaba a 406 personas en 30 días, pero si se controlaba, la exposición se disminuía a unas 15 personas en 30 días. Entonces entendimos que el distanciamiento físico era esencial. Para esa época también vimos, entrando todos en confinamiento, que las cosas importantes dentro del confinamiento es lo que yo llamo la fórmula CCCPI, o en otras palabras, café, chanclas, casa, pijama e internet. Y de hecho, esta semana salió la noticia en El Tiempo de cómo el 75% de las ventas del sector calzado en Colombia fue en chancletas. Pero no hablemos más de chancletas y eso, hablemos de jabón. También entendimos muy temprano en China que el virus tenía una capa lipídica que al entrar en contacto con jabón se destruía, entonces era fundamental lavarse las manos y lavárselas con jabón. Mientras que en China la epidemia se controlaba, ya sabemos lo que ocurría en Europa y en el resto del mundo. Lo que aprendimos es que nadie estaba preparado. Teníamos las lecciones ya listas en marzo. Sabíamos que era el COVID-19, sabíamos que eran los mecanismos, que se distribuía a través de vuelos, que era fundamental hacer pruebas, rastreo, aislamiento, rapidez, distanciamiento, higiene. Lo sabíamos ya desde marzo del 2020. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomaron las acciones? Mientras que en Europa aumentaron los casos y en Colombia aumentaron de una manera posterior, vimos cómo llega el primer caso a Colombia hace más o menos un año, a principios de febrero, y para esa época me acuerdo que a mí personalmente no me gusta mucho hablar con los medios, me parece que es fundamental hablar con los medios, pero a mí personalmente no es algo que realmente me guste, pero me contactaron del Tiempo para preguntarme cómo estaba la situación en Suiza, cuando en esa época era el 10 de marzo, más o menos por aquí estaba todavía, las cosas en Suiza estaban relativamente bien. A Berna y al cantón no había llegado todavía ningún caso en esa época. Había casos en Suiza, pero no en donde estábamos, y en Colombia apenas estaba empezando. Cuando me hicieron la entrevista, les dije, la pregunta ya no es si nos va a dar, la pregunta es cuándo. A lo que pues mucha gente me tildó de pitonizo o de mentiroso o exagerado. Sin embargo, pues ya sabemos qué ha pasado con la pandemia. Al día siguiente, la OMS por fin declaró lo que era una pandemia como pandemia y nos llamó a todos a la atención de que una pandemia, como decía, es una solución que la tenemos que tomar entre todos y todos debemos actuar. Todos tenemos ciertos talentos o ciertas capacidades, así que todos nos debemos remangar
la camisa y ponernos a trabajar para poder solucionar el problema de la pandemia. Y esto lo utilizo como una invitación para todos ustedes. También es muy importante prepararse para lo peor, para evitar que ocurra lo que pueda ocurrir y tratar de buscar lo mejor. Para esa época, me acuerdo, no me gustan tampoco las redes sociales, pero viendo en redes sociales que había tanta desinformación, escribí, este fue mi primer post en redes sociales el 12 de marzo, que después de leer tanta tontería como médico epidemiólogo, siento la responsabilidad de compartir alguna información con ustedes. Por favor, no crean todo lo que leen y pretendan ser expertos porque leyeron una nota. Y en fin, desde entonces he estado escribiendo y escribiendo, yo creo que dos veces al día en Facebook, tratando de comunicarme con la gente, porque yo creo que es fundamental que ocurra esa comunicación, ese diálogo. Asimismo, un canal de televisión, France 24, me invitó a hacer un programa de televisión que hacíamos en esa época con el doctor Pérez, también de Colombia. Hacíamos diariamente un programa del coronavirus donde hablábamos de diferentes cosas sobre el coronavirus y me pareció que era esencial interactuar en términos y medios asequibles para la gente y por eso continúo escribiendo cosas en Facebook que a muchos no les gustan y a otros sí, pero en fin, es nuestra responsabilidad como saludistas y como epidemiólogos comunicar. Y vimos cómo realmente la pandemia que estaba adelantando a lo que era el coronavirus era esa pandemia de la desinformación y la que necesitaba una acción lo más rápido posible. Y especialmente en castellano vi el problema aún más que en inglés. Así empezamos a tratar de hacer infográficos para ayudarle a la gente. En esa época no teníamos casi de este tipo de información. Busqué unos voluntarios que me ayudaron en Facebook. Ahora mismo vi unos infográficos de la Universidad de Antioquia sobre la vacunación que me parecieron excelentes, entonces aprovecho para felicitarlos. Yo creo que es importante poner las cosas lo más simple y lo más claro posible. Y así pasaron las cosas. Para esa época, en Colombia seguían todavía, no había demasiada acción, no había demasiada no se creía de todavía que el virus los pudiera afectar tanto. En esa época hicimos el primer artículo de modelaje de lo que podría ocurrir en Colombia. Junto con ustedes reconocerán a alguien aquí o algunos en los lista de coautores, junto con la Universidad de Antioquia, con la FUCS y la Javeriana, modelamos y publicamos este artículo el 19 de marzo, diciendo que era fundamental actuar lo antes posible. Vimos como el 21 de marzo ya empiezan a anunciarse algunas medidas mucho más drásticas para manejar la pandemia, pero también entendimos que más allá de la ciencia son los políticos los que determinan la salud. Y una cosa que hemos aprendido, y no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, es el que en la toma de decisiones, el que duda o el que se arrebata sin preparación, mata. Para esa época, mientras que la gente entraba en el confinamiento, escribimos este artículo sobre las prioridades olvidadas de la pandemia. Cómo la desinformación no se estaba tomando en cuenta y no se estaba haciendo casi nada para poder hacer algo contra la desinformación. También se hablaba muy poco sobre la salud mental en esa época, sobre el estrés, la depresión, la ansiedad. También no se hablaba casi nada sobre los grupos vulnerables, indígenas, habitantes de calle, población carcelaria. No se estaban tomando en cuenta los migrantes, y tenemos que entender que una pandemia no es simplemente una infección, sino es un fenómeno sociocultural que afecta principalmente a los más vulnerables y por lo tanto necesitan prioridad para su protección. Para esa época, recuerdo que continuaban las cadenas de WhatsApp de la tía Pepita, la tía Conchita, etcétera. Una de esas hablaba cómo la tecnología 5G estaría detrás de la pandemia y se publicó este artículo donde decían bueno, que aquí está la torre 5G y aquí están las células, y llegaban las ondas y como por arte de magia se convertían esas ondas en COVID-19. Y los autores pusieron este tipo de ecuaciones para explicar lo que estaban haciendo aquí en esta figura. Este artículo fue retractado posteriormente. También para esa época salió un capítulo en un libro que hablaba que el coronavirus había llegado en un meteorito. Vimos cómo la desinformación simplemente continúa y continúa y continúa aumentando. Y cada post que escribo, cada cosa que escribo para poder educar, cada cosa que escribimos, hay otros 10 o 15 que están diciendo alguna mentira o algún charlatán que está vendiendo alguna cosa. Y, en fin, eso dificulta bastante la comunicación con la gente. También en esa época se hablaba mucho sobre que no iba a haber segunda ola, que eso no existía y que el clima caliente iba a proteger a la gente.
Había gente en Miami que estaba diciendo que nunca iba a llegar a Miami porque era demasiado caliente. Ya sabemos qué pasó en Miami, pero si miramos este caso, que es el caso de Irán, uno de los países más afectados, vemos cómo en Irán el 20 de marzo era el año nuevo de Irán, el año nuevo persa, y vemos un aumento de casos, una reapertura demasiado rápida, seguida por una segunda ola, y ya vemos cómo están las cosas en Irán. Para esta época, la temperatura era de 37 grados centígrados en Teherán, y ya ven los casos. Por aquí era de 14 grados y por acá de 10 grados. Lo que vemos hasta ahora es que sí hay olas, pero estas no son olas del virus ni responden a fenómenos atmosféricos. Entonces, ¿a qué responden? Ya hablaremos de eso. El virus cambia o muta, sabemos que todos los virus cambian y vimos cómo ya una variante reportada en febrero 20 en Italia pasó a reemplazar la variante original de Wuhan, una variante que era más infecciosa. Es claro que todos los virus mutan, todos los virus cambian y se pueden generar mutaciones y variantes por azar, por viajes o simplemente porque confieren una ventaja en su selección. Y vimos cómo a finales de esta primera gran ola que ocurre en España y que ocurre en Suiza, empezaron con las desescaladas, que se hacían unas desescaladas de 4 fases, y era lo mismo en Suiza, y vemos cómo se liberan las cosas, se le da espacio al virus, y también vimos algunos titulares de un ministro en Latinoamérica que hablaba que quizás el virus se iba a ser más buena persona, que el virus estaba mutando para hacerse menos letal, se empezó a decir en verano del 2020. Ahora yo les pregunto, imagínense que ustedes tengan un Ferrari, van manejando un Ferrari en una autopista de 7 carriles, donde no hay carros, ni hay policía de tráfico. ¿Ustedes frenan o ustedes aceleran? Lo que pasó fue que en el verano en España, en Europa, esto fue lo que pasó. Se le dio el espacio al Ferrari, básicamente. Porque las olas del virus realmente no son del virus, sino de nosotros mismos, de nuestro comportamiento, y se parecen mucho a las olas de aprendizaje. Esto es la típica curva de aprendizaje. Uno aprende, se le olvidan las cosas porque van las cosas bien, y le toca volver a aprender, y le toca volver a aprender sucesivamente en la medida que se va comportando el virus. Y cómo nos vamos comportando nosotros, porque las olas no están determinadas por el virus, sino por los políticos y por nuestro comportamiento. ¿Por qué aumentan en invierno? Porque la gente se guarda, porque la gente está más en casa. ¿Por qué bajan en verano? Porque estamos más afuera. Pero realmente no son por fenómenos atmosféricos, sino por comportamiento. Y eso vimos en Europa, que en Europa empezaron a aumentar después de que se le dio la libertad al virus. Y ahora mismo hemos visto cómo darle tanta libertad al virus, darle tanto espacio al virus, ha permitido que cada vez tengamos más y más variantes reportadas en diferentes ubicaciones geográficas, con diferentes tipos de mutaciones. Está la de Inglaterra, la de Manaus, la de Sudáfrica, unas de Estados Unidos, y ayer se reportó una recombinación entre la variante de California y una variante de Ohio en los Estados Unidos. 2 variantes que se unieron para crear una nueva variante que es parecida y parece más agresiva que la surafricana. Lo que estamos viendo es una convergencia fenotípica que está ocurriendo en diferentes ubicaciones geográficas, y estamos viendo que ese Ferrari, como decía, va acelerando. Las cosas en Colombia van así. Estamos a niveles de casos similares a julio del 2020. En el mundo también están bajando. Las muertes también están bajando. Y estamos viendo que el porcentaje de test positivos baja por primera vez del 15% y se acerca a ese 5% que se recomienda para poder tener la epidemia bajo control. Esto no quiere decir que la pandemia se acabó. Esto lo que quiere decir es que las cosas, por algún motivo, por ciertas circunstancias, van mejorando, pero aún tenemos la amenaza latente de lo que son las mutaciones y las nuevas variantes. La situación actual mundial, como vemos, Estados Unidos sobrepasa los 500,000 casos fatales ayer. Tenemos 110 millones de casos, casi 2,5 millones de muertes y 187 dosis de vacunas. Para terminar, hablemos de las soluciones. ¿Qué soluciones podemos tener a largo plazo y a mediano plazo? La primera es la inmunidad de grupo y cruzada, que ya hemos hablado cuando hablamos de Suecia. Si un porcentaje de la población se infecta o se inmuniza, protege al resto. Para el COVID se calculó un 60% y vimos cómo después de las catástrofes de Nueva York y Londres no llegaron a más del 20%. La primera ciudad que alcanzó más del 60% se cree que fue Manaus, en el estado de Amazonas, en Brasil.
Y esto fue el precio que tuvieron que pagar para llegar a ese nivel de un 60-70% que se cree que tuvieron COVID-19 en Manaus. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Que esta es la primera ola, esta es la segunda ola, y aquí vemos la aparición de la nueva variante en Manaus. No está claro si es por la nueva variante o si es simplemente que los anticuerpos nos protegen después de una infección durante un periodo limitado o una combinación de ambas. Pero lo que está claro es que la inmunidad de grupo por infección no es una opción o, como diría Maduro, es un autosuicidio colectivo. Hay otras formas más seguras de llegar a la inmunidad de grupo y esas son las vacunas. Las vacunas normalmente demoran unos 10 años, pero lo que estamos viendo es que gracias a la tecnología y gracias a que la secuenciación genética se hizo tan rápida, tenemos ya unas 10 vacunas aprobadas o autorizadas. Y tenemos muchas más vacunas que se están investigando ya en fase clínica. De esas estamos hablando frecuentemente de lo que es el Sputnik 5, la Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, cada una con cierto nivel de efectividad, pero unos niveles de efectividad superiores al 90%. Sin embargo, lo que estamos viendo es que estas vacunas se están administrando en ciertas partes y en otras partes pues simplemente no están llegando. Y lo que estamos viendo es una catástrofe en términos de ética y de distribución. Lo que es una realidad para algunos es un espejismo para los demás. Ahora mismo, los que más han vacunado, los que Israel tiene casi la mitad de la población ha recibido por lo menos una vacuna, y les invito a mirar aquí a Chile con el 12%, y en términos de la velocidad reciente, Israel va de primero y de segundo va Chile aquí. Claro, es otro tipo de población, están distribuidos de una forma diferente. Chile tenía un sistema de cuidados primarios bastante fortalecido y tiene un nivel de gasto superior. También hemos visto que se habló al principio, en enero, de las muertes de 23 personas en Noruega que quizás estaban relacionadas con las vacunas y realmente esto se investigó y no tiene ninguna relación con la vacuna. También vimos un reporte en JAMA de los Estados Unidos, de lo que ocurrió en los Estados Unidos hasta el 18 de enero, de 18 millones de dosis que se administraron, solamente se reportaron 66 casos de reacciones anafilácticas. Lo que estamos viendo es que básicamente las vacunas no solamente sirven, como está demostrándose según los datos de Israel, pero que también son seguras, como se está demostrando en Inglaterra, como se está demostrando en Estados Unidos, etc. A pesar de todo eso, todavía siguen las teorías de conspiración. Hay muchos países en los que más de la mitad de la población no se quiere vacunar. Esto ha ido cambiando gradualmente, pero veíamos cómo Sudáfrica, Nigeria, México llegaba casi al 50% de las personas que no se querían vacunar. Y en Colombia hablaban de entre el 40 al 50% que no querían vacunarse. También nos habla de que estamos haciendo algo mal y que tenemos que mejorar la forma como estamos educando a la población o como nos estamos comunicando para mejorar su confianza y permitir que tengan la voluntad de aplicarse la vacuna. Otras soluciones son tratamientos y de verdad que el tratamiento lo más importante es hacer pruebas, rastrear y aislar. Más allá de eso se han investigado y se han hecho muchísimas cosas. La dexametasona ha tenido alguna evidencia que es positiva. El tocilizumab o la Temra ha tenido también unos resultados positivos. La hidroxicloroquina se convirtió en un caballo de batalla político. Se ha hablado del fenofibrato. De la ivermectina se ha hablado muchísimo, sin embargo, no hay evidencia de que realmente sea efectiva. La colchicina también se ha hablado, tiene más evidencia que la ivermectina, pero todavía no está recomendada. Y se ha hablado también de este cóctel de anticuerpos monoclonales que le dieron a Donald Trump, que vale 150,000 la dosis, $150,000. Entonces, no creo que sea una realidad para la mayoría. Y además que con las nuevas variantes es posible que no tenga el mismo efecto. Más allá de eso, lo que vimos en términos de tratamiento fue el escándalo de Surgisphere, de varios artículos que salieron en Lancet, en el New England Journal, que luego fueron retractados y que en la retracción escriben los autores que esto se debió a que no todos los autores tuvieron acceso a los datos y que pues no había realmente una buena relación entre los autores, y básicamente nos recuerda que dentro de la academia y lo que publicamos es muy importante conocer a nuestros coautores. También estos mismos hicieron un preprint sobre la ivermectina, que es el que utilizan ahora muchos gobiernos latinoamericanos basados en esa evidencia del Surgisphere, que fue retractado, nunca se publicó ese preprint.
Sin embargo, quedó online, la gente lo toma y lo utiliza como evidencia, tanto eso como el estudio in vitro de los australianos que les mostraba antes. Lo que nos habla nos pone en un punto de discusión acerca de los preprints. Los preprints son importantes para los científicos para tener acceso a la información, pero también se pueden utilizar de otra forma y hay mucha gente que no entiende cuál es la diferencia entre un preprint y una publicación. Y cuando está el preprint y ya está ahí, ya el impacto está hecho, ya el daño ya puede estar hecho. También vimos otra publicación con 4 pacientes en el Annals of Internal Medicine, que es una de las mejores revistas de medicina interna, y esa publicación hablaba que las máscaras no servían con 4 personas, lo que nos invita a no distraernos ni por la revista ni por la afiliación de los científicos que la publican y analizar todo con pensamiento crítico. Y por último, salió este artículo en China que hablaba sobre los amuletos de jade, que era la forma de proteger al coronavirus. Bueno, ustedes ya me imagino que sabrán si funciona o no funciona. Lo que nos queda son medidas no farmacológicas, es algo que hemos estado hablando y hemos publicado también nosotros acerca de esas medidas que en Colombia se han llamado medidas de acordeón. Es lo único que nos va a quedar, una combinación de lo que son medidas dinámicas y zonales de restricciones que se tienen que tomar lo más antes posible para evitar que el virus se exponga a las demás de la población. Y para finalizar ya, yo creo que lo importante, y creo que no se ha hecho suficiente énfasis, es que el estilo de vida y la salud inmunológica y cardiometabólica son las claves para poder llevar esta pandemia y las pandemias que van a seguir y que continúan afectándonos en el mundo. Ya mi top 5 final, yo creo que es importante entender, aprender a manejar mejor el tiempo, estar más tiempo en familia. Me ha impresionado mucho la solidaridad de la comunidad científica volcada al coronavirus, gente que estaba trabajando en otro tipo de cosas y que se reinventaron para poder trabajar en este tema, para buscar una solución. A todos ellos les agradezco. Yo creo que es muy importante que hemos tenido, que esto nos sirva también para reflexión de qué es lo importante en la vida, de la importancia de trabajos como los médicos, los científicos, el personal de seguridad, los trabajos esenciales que no son los mejor pagados y que no son tratados adecuadamente a su nivel de importancia. Y la importancia de los familiares y amigos. Yo creo que pronto, no sé cuándo, pero ojalá que dentro del próximo año o 2 años podamos decirle adiós a esta situación y pasemos de estar así a estar un poco más unidos y a tratar de enfocarnos en lo que es realmente la crisis que está afectando al mundo, que es la salud planetaria más allá de la pandemia y que es el origen de la pandemia. Muchas gracias por su tiempo. Oscar, muchísimas gracias por la excelente presentación. Ahí tenemos ya varias preguntas en el chat. Voy a empezar. Quienes que deseen hacer preguntas las pueden escribir allí en el chat, o quien desee hacer alguna intervención o una pregunta para Oscar puede levantar la mano y lo ascendemos. Están preguntando por la vacunación, Oscar. En algunos países llevan más del 10% de la población vacunada, sí. Israel, Estados Unidos, creo que Reino Unido, dice Jorge Sánchez. Tú mostraste ya 2 diapositivas mostrando esto. ¿Hay evidencia de que esté disminuyendo la transmisión del virus o la mortalidad en esos países que están alcanzando altos niveles de vacunación? Sí, la evidencia más temprana salió como un preprint ayer de Israel, que puedo compartir con ustedes, después les mando el link. Ya se empezó a ver reducciones en las tasas de infección, de mortalidad y hospitalizaciones en la población mayor. O sea, tenemos que recordar que Israel vacunó por etapas, así como se está haciendo en Colombia. Empezaron con la población mayor más vulnerable y recibieron la segunda dosis hace poco, porque ellos empiezan con la primera dosis y luego viene la segunda dosis, que son 21 días después. Entonces miraron esa población mayor que ya había completado el régimen completo de las 2 dosis y ya se ve una reducción importante en el número de nuevos casos de infección, de hospitalización y de mortalidad. Si encuentro el link, aquí lo pongo en el chat, pero ese artículo salió ayer. Oscar, ¿a qué velocidad debe hacerse este proceso de vacunación para si hay alguna evidencia ya para uno ver un impacto ya en la transmisión comunitaria? Porque la velocidad, si vamos a pensar en la velocidad en Colombia, empezamos muy bien. Ayer se vacunaron en el primer día 18 personas.
situación bastante preocupante. Más allá del show mediático, pues, de los gobernantes con el tema de las vacunas, cuando estamos hablando, pues, es de un asunto de salud pública. ¿Qué sabes de la velocidad? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Eso se requiere por lo menos unas 3 semanas para poder efecto después de que se completen las dos dosis. La primera dosis generalmente no tiene un efecto durante los primeros 21 días. Se recomienda a las personas que guarden la mayor precaución porque la inmunidad empieza a subir después del día 14 y llega a su pico y se estabiliza en el día 21 más o menos. Pero la protección, ya la verdadera protección se ve con la segunda dosis, que es similar, lo que se ha visto en Israel, similar a lo que se vio en los ensayos clínicos de Pfizer, que era el 95%, en la población de Israel se ha detectado más o menos un 94%, y claro, como la historia natural de la infección dura unas semanas, también dura unas semanas la aplicación de la vacuna, entonces estamos hablando de dos cosas que se comparten, y yo creo que la velocidad tiene que ser lo más rápido posible. También porque tenemos la amenaza de las variantes, las amenazas de las mutaciones, y lo que nos ha mostrado este virus, que parecía que no mutaba muy rápido, es que está mutando muy rápido últimamente. Estamos viendo variantes apareciendo en diferentes partes, y lo que hablaba ahora hace poco durante la presentación, vimos una recombinación de dos variantes en Estados Unidos que crearon una nueva variante que era mucho más agresiva, que salió de dos variantes nuevas que se habían detectado, una en California y en Ohio. Entonces estamos hablando de un virus pues, que se está comportando de una manera sorprendente para lo que conocíamos dentro de esos primeros 12 meses de comportamiento del virus. Por lo tanto, la vacunación es esencial lo más rápido posible. Ya hay algunos estudios que hablan de si se retrasa la segunda dosis o se pone o se aplica tal cual está descrita en los ensayos clínicos. ¿Sabes? ¿Nos puedes opinar algo de esto? Y hay otra pregunta sobre los refuerzos posteriores a las dos dosis. Sí, por ahora hay bastante discusión al respecto. En Inglaterra decidieron postergar hasta meses, creo que son 4 o 5 meses la segunda dosis, para poder manejar la situación que ellos estaban viviendo con la nueva variante británica que estaba realmente sacando fuera de control el manejo del virus en el Reino Unido. Los estudios preliminares dicen que esto es una buena decisión, porque se aumenta la cobertura de la población que recibe una dosis, y parece que la protección con una dosis, por ejemplo, si miramos la vacuna como Gamaleya, la de Sputnik 5 llega al 81, 83% más o menos, no llega al 91% de dos dosis, pero sí llega a un porcentaje que es suficiente como para poder controlar la epidemia. Entonces yo creo que lo que hizo Inglaterra, hasta que se demuestre lo contrario, es un buen régimen de poder aumentar la cobertura de la población, darle un cierto grado de protección a la mayoría de los vulnerables y luego ya reforzarlos con la segunda dosis. Se ha hablado de tercera dosis. De AstraZeneca estaba proponiendo sacar una tercera dosis que pueda proteger contra estas nuevas variantes. Se ha visto que la vacuna de AstraZeneca no protege lo suficiente contra la variante surafricana, entonces están hablando de una tercera dosis, pero más allá por las variantes, si hablamos de la inmunidad, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad por estas vacunas. Tenemos que esperar a que continúe la evaluación de los pacientes. Hasta ahora se ha visto que a 6 meses continúan estando protegidos después de tener las dos dosis, pero tenemos que esperar a que los estudios continúen para poder determinar cuánto tiempo hay de inmunidad realmente con esas vacunas y cuándo se requieren refuerzos y cómo. Muy bien, hablemos un poco de política. Hay dos preguntas de Mauricio Escobar. Queda la idea de que China hizo su tarea bien en general, quizás a expensa de un excesivo control de población. ¿Qué nivel de control y restricción de libertades debe sacrificarse durante una pandemia? Esa es una pregunta bastante importante. Yo creo que China hizo las cosas relativamente bien porque dejaron que se salieran las cosas de las manos al principio. Si miramos ejemplos como Vietnam o Taiwán, donde se manejó la pandemia de una manera diferente, fueron muy agresivos desde el principio y no tuvieron que entrar nunca a un confinamiento. Claro que ellos seguían la ubicación de las personas y había una app que se tenía que tomar y la gente tenía que dar la información. Es una discusión bastante difícil hasta dónde llega la responsabilidad y la libertad individual, si esta coarta la libertad y la seguridad poblacional.
Yo creo que es una discusión que pues realmente no tengo una respuesta al respecto, pero que es muy importante que reflexionemos después de esta situación de la pandemia, hasta dónde podemos proteger a los demás o protegernos a nosotros mismos y quién tiene la libertad de hacer qué. Profesor Fabián Jaimes, adelante. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Oscar, por la presentación excelente, muy ilustrativa, y le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia en esto. Mi preocupación es con el concepto de herd immunity. Yo creo que hay, es decir, no solamente existe un mal manejo desde el punto de vista político y epidemiológico, sino que para la misma comunidad epidemiológica pareciera que la idea de la inmunidad de rebaño no tiene una definición que sea conceptualmente clara. Yo no sé qué experiencia tenemos actuales, es decir, yo creo que los epidemiólogos vivos no hemos visto una verdadera inmunidad de rebaño. Algunos ponen los ejemplos del Zika, del chikungunya, pero yo creo que eso no funciona en lo que en teoría, porque es un constructo demasiado teórico, y me parece muy importante resaltarlo, Oscar, porque es que hay una corriente muy fuerte de unos profesionales, de unos académicos de unas universidades de mucho prestigio que todavía están impulsando fuertemente que tenemos que sacar a la calle a la gente menos vulnerable desde el punto de vista de sus comorbilidades. Echemos los jóvenes a la calle rápido y escondamos a los adultos mayores, porque eso nos va a llevar a esa entelequia de la inmunidad de rebaño, que yo siento que es más la bulla de lo que realmente tenemos. Y usted mencionó el ejemplo de Manaos, que es tan patético, porque es que Manaos en este momento están peor de lo que estuvieron el año pasado. Entonces yo quisiera, como me parece importante resaltar el tópico de la inmunidad de rebaño y qué tan cierto es la experiencia o la validación empírica de ese concepto en el mundo actualmente. Gracias otra vez y felicitaciones, hermano. Gracias, Fabián. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. La inmunidad de rebaño, varios gobiernos han coqueteado con la inmunidad de rebaño y han tratado de meterla por aquí y por allá. Y hemos visto el Reino Unido, Holanda, Suecia ha sido el ejemplo que más bulla se ha hecho. Estados Unidos, hasta en Colombia, yo creo que en algún punto se estaba pensando si teníamos un confinamiento era una cuarentena con 40 excepciones. Entonces yo no sé qué cuarentena era esa. Yo creo que la inmunidad de rebaño como tal, no tenemos evidencia que realmente proteja a la población más allá de inmunidad de rebaño gracias a inmunización. Entonces, tomar una medida de salud pública que está orientada hacia la inmunidad de rebaño quiere decir que vamos a sacrificar a la población. La gente no se puede proteger. Vimos en Suecia cómo la gente, a pesar de que trataron de proteger a las personas mayores en los ancianatos y en los asilos, de todas maneras el virus llegó allí porque hay gente que los cuida, que son jóvenes, que llevan el virus. Entonces lo que hemos visto es que la inmunidad de rebaño no sirve. Además, no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. No entendemos aún bien cómo es la inmunidad nuestra contra este virus. Pongo un ejemplo. Si es como comprar un televisor muy grande al doble del precio y tener que devolverlo a los 6 meses. Porque eso es lo que ocurre con la inmunidad. Primero, pagas un precio muy alto, que es en muertes, en hospitalizaciones y en casos, y encima de todo, solamente te va a proteger durante 6 meses, 8 meses, como estamos viendo en Manaus. Yo creo que si continúan las personas con el argumento de la inmunidad de rebaño, a pesar de toda la catástrofe que ocurrió en Manaus al final del año pasado y a principios de este, yo creo que la gente pues ya realmente quiere ignorar la evidencia. Doctor Carlos Giraldo quería responder, intervenir sobre la restricción de las libertades. No, quería hacer una pregunta. Oscar, Hágale. muchas gracias. Muy ilustrativa su presentación. Quería preguntarle, ¿quién se está haciendo cargo de la crisis moral que ha representado todo este asunto de la pandemia? Gracias, Carlos. Yo creo que nadie está mirando, es la catástrofe mundial que hemos visto en la pandemia, es la crisis moral. Todas las decisiones que se han tomado, el comportamiento de los políticos, la forma como se ha tratado al personal de salud, el mismo comportamiento de los investigadores que también han incurrido en varias fallas. Realmente, Carlos, yo creo que esto es un ejercicio de aprendizaje para la humanidad que tenemos que tratar de no olvidar, porque como decían en la presentación, no aprendemos nada de la historia, pero tenemos que tratar de sacar algo de esta situación y de toda la crisis y los errores que hemos cometido y vigilar que este tipo de violaciones a la humanidad, a la ética y a la moral no continúen. Y yo creo que esa es una función que todos como salubristas, como epidemiólogos, como médicos, como individuos y como ciudadanos tenemos que tomar. Héctor.
Sí, adelante, Sigifredo. Doctor Oscar, felicitaciones por este excelente recorrido por esta pandemia, un excelente resumen y grandes aprendizajes. Mi pregunta va en el sentido de los estudios de seroprevalencia. Hemos entendido que en epidemias pues, han sido útiles, se recomiendan, se han utilizado para conocer la situación y generar intervenciones. En esta pandemia me quedan como grandes dudas de los estudios de seroprevalencia, no nos arriesgamos rápidamente y es como una colcha de retazos, me parece a mí, pero quisiera conocer su concepto del impacto o la utilidad de los estudios de seroprevalencia en esta pandemia o en otras pandemias. Sí, gracias, Sigifredo. Nosotros mismos estamos haciendo estudios de seroprevalencia y a mí todavía me queda la duda qué tan útiles son. Creo que sirven, tienen una función para vigilar lo que está ocurriendo con la población, pero sí terminan siendo una colección de retazos. Nosotros estamos analizando datos ahora que vienen del año pasado y no sé qué tipo de información nos pueda dar eso. Yo creo que tienen una función para ver cómo se está esparciendo, cómo se distribuye geográficamente, qué factores están relacionados con esa distribución. También nos ayuda a entender quiénes desarrollan y cómo se desarrollan los anticuerpos. Más allá de eso, yo creo que se le ha dado demasiada importancia a los estudios de seroprevalencia. Tienen su función, pero no son la panacea. Yo creo que simplemente juegan un papel dentro de todo el portafolio de investigación que tenemos que hacer. Oscar, están pidiendo que si puedes poner tu vínculo, no sé, de redes sociales, hablaste de Facebook, no sé si quieras compartir tu correo electrónico allí Sí, en el claro. chat. Lo voy a segundo, buscar y lo pongo aquí en el chat. perfecto. Lo segundo es una invitación para la próxima semana a todos antes de que se vayan retirando. Vamos a hacer un estado del arte de las publicaciones existentes sobre las vacunas. Oscar, hay un tema que es muy sensible para nosotros en la Universidad de Antioquia y en términos generales en la Universidad Colombiana, y es el tema del retorno a clases o el retorno a la presencialidad, porque ya estamos cansados del CPI, que y ya queremos como estrechar manos, abrazarnos, tomarnos el café. ¿Qué sabes de este tema de las presencialidades en las universidades en el mundo y cómo es el panorama para nuestro país? Nosotros hemos optado por priorizar la seguridad y la salud de las personas. Entonces, todas las clases están ahora a través de Internet, cosa que no me gusta para nada. Prefiero hablar con la gente directamente. Y en el trabajo también cerramos el instituto. La gente se le ha recomendado que trabaje, se le ha insistido que trabaje desde su casa. Hay gente que pues le cuesta trabajar desde su casa. Pero yo creo que ahora mismo la prioridad para nosotros es manejar la pandemia y mantener la salud. Entiendo lo que representan lo que son colegios y universidades más como instrumentos sociales, más allá de lo que es la educación. Para muchos es un refugio, es también una fuente de alimento, pero nosotros sopesamos las diferentes funciones que nosotros como universidad en Berna y en Suiza tenemos, que puede ser diferente a la Universidad de Antioquia en Antioquia, y nosotros sopesamos las cosas y decidimos que la prioridad era la salud y cerramos y tenemos todas las clases virtuales. Y vamos a continuar así hasta que sepamos qué va a pasar ahorita en marzo con la variante británica que se está esparciendo por toda Europa. ¿Y qué hacen con las actividades prácticas? Nos inventamos una forma de hacerlo a través del Internet. De Okay. alguna forma la inventamos y lo podemos hacer. Yo creo que ahora mismo es buscar recursos para poder seguir adelante a pesar de la situación. Ok, había por aquí al principio una pregunta sobre la PCR en tiempo real, que si había una subestimación de los falsos positivos. ¿Qué tan confiable es esta prueba? Sí, la prueba es, como todas las pruebas, nosotros hicimos un video con las escuelas de salud pública de Europa. Hicimos un video acerca de cómo se determina cuando una prueba es positiva o negativa. Y como sabemos, eso está basado en un umbral que no es exacto. Y en ese umbral, ese umbral captura una cantidad de gente que tenga la infección, pero también ignora a los otros. Entonces, dependiendo de dónde se ubique el umbral, vamos a perder algunos casos.
también hemos tenido que algunas de las nuevas variantes tenían ciertas mutaciones que impedían que la PCR los pudiera detectar. Entonces yo creo que dependiendo de lo que es la distribución, ese umbral se tiene que modificar de acuerdo a la prevalencia y la distribución del virus. Y cualquier cosa, también lo tengo en mi página esta voy a poner el link aquí de Facebook, ahí puse un video es que yo no sé esto cómo funciona la tecnología, me gana, pero me pueden buscar igual en esto, Facebook. hermano. A todos nos Tampoco gana de la Dios con tecnología, esto, y peor a nosotros que ya estamos más cercana, no, que somos población vulnerable, como llaman en esta pandemia. Pero ya está el correo electrónico allí en el chat a los que quieran conversar con Oscar. Bueno, hay otra pregunta, Oscar, sobre los temas de investigación en esta época. Vamos a ver cómo lo escribieron, que creo que lo escribieron más. ¿Cuál considera usted que son los clústeres claves de investigación para prevenir nuevas pandemias de virus respiratorios emergentes? Yo creo que es fundamental entender lo que son los sistemas de vigilancia genómica, que yo creo que se han ignorado muchísimo y es lo que ahora nos ha tomado bastante desprevenidos con estas nuevas variantes. Aprender también dentro de la investigación es sistemas de vigilancia a nivel mundial, comorbilidades e interacciones con los virus. Realmente me cogieron fuera de base con esa pregunta. Pero es una pregunta que yo creo que más que yo sentarme a decir lo que se debe hacer, es reunir personas de diferentes disciplinas con diferentes tipos de intereses y reunirnos y discutir cuáles son las prioridades de acuerdo a las disciplinas que se deben priorizar hacia futuro, porque como decía desde el principio, la pandemia es un problema de todos y tienen que estar sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, médicos, intensivistas, epidemiólogos, salubristas, un policía y hasta un bombero. Tiene que estar la gente realmente unida y compartiendo las diferentes experiencias para podernos preparar hacia el futuro de cómo vamos a manejar la pandemia. Bueno, ya Edwin Polanco, que maneja muchísimo mejor que nosotros esto, puso la página de Oscar en Facebook. Pero la puso solo a panelista, ya la voy a poner para todos. ¿Se deben vacunar las personas que ya tuvieron COVID? Se están poniendo como últimos, pero sí, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, pero dentro de lo que es vacunación por etapas, se ha puesto como prioridad menor, porque se espera que tengan algún tipo de protección. No se está considerando medir anticuerpos en ninguna parte del mundo hasta donde yo sé, para determinar si se vacuna o no se vacuna a las personas, pero las personas que han tenido COVID-19, ya lo vimos con Manaus claramente, que haber tenido COVID-19 no es una protección para volver a tener COVID-19 o a tener una de las nuevas variantes. ¿Cuánto dura la propiedad intelectual de las vacunas, Oscar? No sé, Héctor Iván, y eso sí es algo que el planeta ha hecho el ridículo, porque estas vacunas no deberían ni tener propiedad intelectual ni patentes, deberían ser un bien común. En una pandemia, estas vacunas deberían tener un bien común y se deberían estar produciendo en diferentes laboratorios a nivel mundial. Pero desafortunadamente vivimos en un sistema diferente de financiación de medicamentos y vacunas que realmente no es lo ideal. Completamente de acuerdo. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna intervención Este adicional. punto de las vacunas, esto que acaban de mencionar, la pregunta y la respuesta de Oscar, me parece algo extremadamente crítico y doloroso desde el punto de vista sociopolítico, porque es que además de las implicaciones de este problema de la propiedad intelectual, buena parte del desarrollo de las vacunas, sobre todo de las líneas de las vacunas americanas, partieron con fondos públicos. La estrategia que tenía de financiación el NIH le dio a compañías incluso pequeñas, sin experiencia previa en vacunas, un dineral impresionante bajo el requisito teórico de que eso debería garantizar la distribución no solamente a poblaciones de menos recursos, sino a países de menos recursos, lo cual
obviamente no se ha contado, porque ustedes ven el mapa de la distribución de vacunas y tercer mundo y países desarrollados están de lejos. Entonces, lo más triste, además de la manera como mira la humanidad en este momento el asunto de las vacunas, es que la plata que se invirtió para el desarrollo de las vacunas, por lo menos en un 50 o 60% son fondos públicos, lo que es todavía más arbitrario. Es un atropello absoluto, Fabián. Y es que llevamos décadas en los que mandan las paradas ni siquiera son los países, sino los grandes conglomerados. Las grandes compañías son los que dictan la parada, incluso los gobiernos. No sé si se acuerdan la discusión acerca de que si liberaban las condiciones de los contratos. Eso fue una condición que se le puso a todos los países, no solamente a Colombia, que se liberaban esas condiciones o se hacían públicas, entonces no les llegaban las vacunas. Yo creo que es un comportamiento bastante arbitrario de las compañías farmacéuticas en ese sentido. Una de las cosas que nos tenemos que preparar para el futuro es que bajo una pandemia el desarrollo de las vacunas se haga con una inversión pública y que las patentes y la propiedad intelectual se libere también a nivel público, así como ocurrió la inversión. Bueno, no, Diana Díaz pregunta por el comparativo entre las vacunas, las características y los costos. Esto lo vamos a tratar, sobre todo el tema de las características, la próxima semana en más profundidad, pero si quieres hablar algo, Oscar, de los costos o conoces algo de este tema. Está ligado con lo que hablábamos ahora hace poco con Fabián de cómo el monopolio o el manejo ruin que ha dado las compañías a esas negociaciones realmente no ha sido lo más ideal. Y vimos cómo una ministra en Bélgica, por error, liberaba los costos de las vacunas de AstraZeneca para la Unión Europea, que era 2.75 euros por vacuna. Y vemos cómo otros países estaban pagando otro tipo de precios. Entonces yo creo que eso, los precios dependen de la tecnología, pero también han dependido del poder de las compañías farmacéuticas y cómo lo han negociado con los gobiernos, y cada gobierno ha pagado lo que en su capacidad de negociación ha logrado manejar en su acuerdo con las compañías, lo que realmente me parece algo injusto. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos dando entonces finalización a esta charla. Oscar, nuevamente muchísimas gracias por este aporte a nuestra universidad. Quienes deseen tener la grabación me escriben un correo al correo que escribí allí, porque una vez la tenga entonces puedo disponerla. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Sigan cuidándose y nos vemos dentro de 8 días. Buen día para todos.